Momento. La historia. El arte se mide por lo que sientes al hacerlo, no por lo que te pagan por hacerlo. Mi padre no le culpe nunca de nada, quería lo mejor para su hijo. Mi escuela fue mi gran trauma y lo que me decidió, por fin, a tomarme en serio lo de escribir. Por ejemplo, un profesor de matemáticas que de vez en cuando decía en clase: venga, vamos a reír un rato, cierra la pizarra, vamos a reír un rato. Era el bufón de la clase. Imaginaos cómo era mi escuela. Recuerdo un día que me dijo: 2 y 2, ¿cuántos son? ¿Por qué? Porque para un tartamudo las palabras que empiezan por C, P o T son impronunciables. 2 y 2 son 4. Yo aquel día dije en clase: y dijo el profe de matemáticas: hace un pato, ¿verdad? Cuidado, era un niño. En clase de lengua, la maestra dijo en clase: venga, redacción, tema libre. Hice un cuento de un marciano verde, peludo, que bajaba de Marte a la Tierra y se perdía. Yo hice té con 12 años. Me la copió Steven Spielberg, que es muy guarro. A mí me clavó un 0. Con un 0 mi padre me mataba. Tuve que decirle: maestra, ¿un 0 por qué? Ortografía, no había faltas, leía cada día. 3 páginas, no, yo 6 folios, era un tío, ya era incontenible. Vocabulario, alto, leía en casa el diccionario para buscar palabras nuevas, mira si era un bicho raro. Era un 0 injusto y le dije: maestra, quiero ser escritor. Me miró y me dijo durante toda la clase: ¿tú escritor, Sierra? Mira, hijo mío, mejor te buscas ya un trabajo porque es un inútil y lo serás toda tu vida. No sueñes. Es lo peor que se le puede decir a un niño de 12 años. Mi padre me prohibía escribir y según la escuela yo era un ser inferior. Cuidado, en la escuela, además, sufrí palizas por ser tartamudo. Os diré algo: el que pega es un cobarde cagado de miedo, que tiene tanto pánico a la vida que emplea su violencia para acosar a los demás. Así que recibí muchos golpes y me los tragué. Y esos me hicieron más fuerte. Nunca pudieron conmigo. Aquel día, llorando en casa, descubrí que sí, que había una persona que sí creía en mí. ¿Sabéis quién? Yo. Es suficiente. Os diré algo, y me pongo de pie. Vuestro padre es vuestro padre, los jóvenes. Vuestra madre os ha parido. Perfecto. Los profes no son tontos, saben más o menos cómo sois y de qué pie calzáis. Perfecto. Pero cuidado, lo más importante lo sabéis solo vosotros. ¿Y qué es lo más importante? Lo que cada cual tiene aquí dentro y aquí dentro. Esto es vuestra vida, son vuestros sueños. Si estáis seguros de algo, hacedlo. Si creéis en algo, id a por ello. Que no os coman el tarro. Tenéis solo una vida y es corta. Se pasa volando. Haced lo que os gusta. Estoy harto de oír a vuestros padres, los jóvenes, diciéndoos: hijo mío, estudia algo con salida. ¿Qué sois, una autopista o qué? Sed caminos de cabra, id por donde queráis, sed felices. El dinero llega después. Vivimos en un mundo materialista, egoísta, en el que no hay ningún trabajo de hoy en día que dentro de 20 años que os asegure la vida. ¿Qué os va a asegurar la vida? Tener esto abierto, el corazón abierto, el estómago resistente y leer, absorber la vida como esponja. Bueno, aquí observamos el activador cognitivo. ¿Quién desea participar del concepto? ¿Qué nos dice Wilson? Wilson Portela. ¿Wilson se encuentra? De una vez podemos hacer el llamado a lista. ¿No está Wilson? Camilo Manrique, ¿qué nos puedes comentar acerca del activador cognitivo del video? Tampoco está. Lina. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues me parece un video muy interesante, muy reflexivo, que realmente a veces sí nos dejamos influir
por lo que los demás digan y no por lo que nosotros sentimos y vemos en nuestra proyección que puede funcionar para la vida de nosotros. Y también ver y entender que lo que formemos en los niños también va a ser su proyección a futuro. Muchos de los que estamos aquí somos padres y a veces caemos en esos errores de juzgar o de decir qué es lo mejor o cómo lo deben hacer o cuándo lo deben hacer. Obviamente sí hay que ser guías, pero hay que tener ese pensamiento abierto, como decía el video, para entender que la vida de los niños de hoy es muy diferente a la que nosotros tuvimos, y hoy en día hay miles de oportunidades para que se proyecten de una manera positiva y logren esas satisfacciones, no lo llamo éxito, sino esas satisfacciones personales en todas las áreas de su vida. Muchas gracias. Aquí lo importante es entender que necesitamos leer y escribir, ¿sí? Independientemente de que seamos niños o no, o cómo se nos trató en esa época, hoy por hoy la invitación a nuestros trabajadores alumnos es reconocer que debe haber una aproximación a el hábito de lectura. Si no tenemos ese hábito, ¿sí? Difícilmente vamos a adquirir esa competencia. Todos hemos nacido con ciertas habilidades y esas habilidades día a día tenemos que irlas fortaleciendo. En esa fortaleza está la invitación que hoy estamos haciendo para hacer de ese entorno comunicacional un ambiente de lectura y de escritura. La única forma de poder adquirir esas habilidades, tanto ortográficas como redactoras y lectoras, es a través de la lectura. Sin lectura difícilmente vamos a poder enriquecer o fortalecer o sacarle músculos a esta competencia. ¿Listo? Hoy estamos haciendo conciencia. En la primera guía es conciencia, en el primer día es conciencia. Dentro de esa conciencia está la interacción de que si no nos gusta leer, si no nos gustó la materia lenguaje, castellano, lingüística, español en el colegio, no nos gusta pues en la universidad, igual en la universidad muy poco se ve estas materias, o si se ven, redacción, escritura, comunicación para la comprensión, comunicación, redacción, pues muchas ocasiones pues no nos familiarizamos con ella y por ende hay cierto rechazo. Entonces la invitación en este activador cognitivo es aproximarnos a la lectura, independientemente de la formación que recibimos desde niños. Bueno, ok, muchas gracias. Continuamos. Les recomiendo la participación, por favor. Estamos en el activador, en la agenda. Bueno, voy a seguir compartiendo pantalla. Bien, para los que acaban de llegar, por favor, la recomendación llegar a las 6, si es tan amable, para avanzar. Bien, vamos entonces en el activador. Nos vamos a hacer la frase de reflexión. La frase de reflexión para hoy es la felicidad, de Aristóteles. La felicidad es el significado y el propósito de la vida, el fin de la existencia humana, ¿sí? La felicidad no significa tener riquezas, tener poder, tenerlo todo a la mano, sino que es el significado y la existencia. Por tanto, ser felices hace parte de la integridad y de la esencia del ser humano. Entonces, con esta frase de reflexión, ¿quién desea participar? Pueden alzar la mano. Doctora, buenas noches. Buenas Bueno, noches. básicamente algo de que nos habla la imagen es que, de la manera que yo lo interpreto, es que la felicidad es subjetiva. La felicidad está para las personas es de distinta manera. Para unos la felicidad es llegar a ser madre, porque dentro de sus propósitos está sentir la capacidad de la maternidad. Para otros es realizarse como profesional.
para otros es simplemente tener vivienda propia. Entonces, creo que la felicidad es subjetiva y va de acuerdo a los propósitos, a las metas y a los intereses de cada persona, básicamente. Sí, pero la invitación es a ser felices, ¿no? La invitación es a sonreír, la invitación es a que pues no, pues estemos en el mundo pues aburridos, tristes, desesperados y todas estas, digamos, situaciones de emociones, de altibajos que muy seguramente nos va a amargar la vida, ¿no? Entonces es buscarle sentido a la vida desde pequeñas cosas o situaciones subjetivas como lo acabas de mencionar. Muchas gracias por su participación. Bueno, nos vamos al tema de toma de apuntes. ¿Qué son los apuntes? Y la invitación a que ustedes, por favor, a partir de ahora, empiecen a realizar sus apuntes. Los apuntes es un proceso personal, es un proceso necesario. Son importantes para relacionarlos con pues los temas que estamos tratando y son importantes para evidenciar procesos relacionados con la formación. Tomamos apuntes en todo el sentido de la palabra, en clases, conferencias, exposiciones, reuniones, ¿sí? No dejarle todo a la memoria. Por consiguiente, la toma de apuntes sirven para facilitar el aprendizaje, para lograr mayor concentración, favorecer el interés y obviamente para acercar el aprendiz o el trabajador al entorno que se está manejando. Las recomendaciones es entonces hacer los apuntes con frases cortas, tratar de no desconcentrarse. Aquí vamos a estar 2 horas, no podemos estar más porque pues no se recomienda estar frente a una pantalla tanto tiempo y pues pedagógicamente solamente nos han dado un espacio de 2 horas. Por ende, la toma de apuntes se hace necesaria para recordar no solamente qué se vio en la clase anterior, sino también para poder hacer preguntas si es necesario. Los apuntes no son dictados. Nosotros, los instructores o en el SENA, no dictamos las clases. Nosotros impartimos formación y por ende esa formación se basa en un aprendizaje y por tanto ustedes irán tomando nota de acuerdo a la información que estamos dando para un refuerzo más consistente a la hora de desarrollar estas formaciones. Básicamente, entonces, la idea es hacerlo de forma ordenada, que los apuntes sean legibles. Con los apuntes, la idea es conectar con el instructor, prestar atención. Lo podemos hacer a través del uso o la técnica de los párrafos, estar al corriente de la temática que estamos trabajando y hacerlo de tal manera que podamos tener alguna referencia, alguna síntesis o resumen de lo que se vio en la clase anterior. Las funciones, la idea es entonces con los apuntes dejar un registro y ojalá que esos registros sean organizados con la intención de mantener la atención, proponer un razonamiento para recordar y para repasar. Podemos hacer los apuntes utilizando abreviaciones o abreviaturas o utilizar frases cortas. Ya conocemos algunas abreviaturas, por tanto la podemos colocar en uso. Tenemos abreviaturas matemáticas o signos matemáticos, abreviaturas comunes que muchos de nosotros conocemos o podemos inventar o personalizar abreviaturas de tal manera que se nos haga mucho más fácil para poder tomar nota de la información que nos están brindando u abreviaturas combinadas. La recomendación es utilizar el método Cornell. Este método consiste en dividir la hoja en 4 espacios. El primer espacio está la información general, el nombre de la materia, el tema, la fecha, colocar página 1 si es preciso, competencia 1, resultado 1, en fin. En la parte del centro podemos colocar toda la información que comprende la temática o el desarrollo
del contenido o de la materia. En la parte izquierda, número 3, podemos colocar ideas principales para palabras claves, vocabularios, sinónimos, antónimos, verbos, referencias o bibliografías. Y por último, en la parte inferior podemos colocar el resumen o la síntesis de lo que se trató, especialmente la formación. Este método no necesariamente pues es con uso del sistema, también podemos utilizarlo a mano si estamos haciendo nuestras evidencias de toma de apunte a manos. Aquí la invitación es también a utilizar convenciones de colores, ¿sí? Colores o convención de imagen para reforzar la temática que estamos informando o recogiendo de la explicación. La recomendación es entonces que no utilizar los pantallazos que estamos proyectando. Los pantallazos de esta presentación o de la presentación de aquí en adelante son los apuntes del instructor. Sí puede tomar pantallazos, pero usted se recomienda escribir en la parte inferior o superior para qué esos pantallazos o qué significan para el aprendiz. La recomendación entonces es hacer el refuerzo a través de la toma de apuntes, no solamente para esta formación, sino para nuestra vida, ¿no? Acostumbrarnos a que debemos dejar evidencias y los apuntes son fundamentales, no solamente para recordar, sino también para estudiar. Un momento, por favor, vamos a hacer una presentación. Por favor, me indican si estoy proyectando. ¿Cómo tomo los apuntes? Bienvenidos a Tiempo entre Papeles. Gracias. Bueno, después de contaros el vídeo que subí sobre los diferentes métodos de tomar apuntes, hoy os quiero mostrar cómo tomo yo los apuntes, qué necesito para tomar apuntes y enseñaros paso a paso cómo lo voy haciendo. ¿Qué necesito? Pues principalmente necesito un boli rojo o un rotulador rojo, un boli azul, un boli negro y un portaminas o un lapicero. Además de todos los colores para utilizar para el nombre del tema, epígrafes, etc. Bueno, vamos a empezar y en primer lugar empiezo añadiendo el número de la hoja que corresponde a ese día y la fecha. Es decir, si es día 10 de febrero del 2016, pues añado 10 de febrero del 2016 y el número 1 al ser la primera hoja que está empezando. En segundo lugar, añado el título, si vamos a empezar un tema nuevo o si vamos a empezar algo nuevo, añado el título con diversos colores. Esto ya en función de cómo vosotros utilicéis los colores, en función de que utilicéis los colores para un título, para un determinado tema, o simplemente os guste y utilicéis para una asignatura el mismo color. En tercer lugar, con el bolígrafo azul comienzo a escribir todo lo que va diciendo el profesor. A ver, entendedme, con todo no es cuando dice, bueno, eso no, son esas cosas que no voy apuntando, ¿vale? Pero bueno, depende de la asignatura, como yo os digo, utilizo un método u otro que os voy a dejar por aquí en la parte de arriba para que veáis el vídeo con los diferentes métodos que existen para tomar apuntes. En cuarto lugar, el bolígrafo negro lo uso para los enunciados de los ejercicios. Cuando estoy escribiendo una asignatura y de repente hay un ejercicio, un ejemplo práctico, cualquier cosa, utilizo el bolígrafo negro para diferenciarlo, digamos, de la base de todos los apuntes que he tomado. En quinto lugar, el bolígrafo rojo lo uso para las negaciones, es decir, yo redondeo la palabra no y subrayo el verbo, es decir, no se puede hacer esto, redondeo la palabra no y subrayo se puede hacer.
Así es, no se puede hacer, vaya, para saber de una vista que esto no se puede hacer. También utilizo el bolirrojo para apuntar, por ejemplo, importante, ojo, atención, exámenes, etcétera. Por otra parte, el lápiz o el portaminas lo utilizo para explicaciones, para mis propias explicaciones o para determinadas explicaciones que dé el profesor en determinados aspectos. Es decir, si hay ejemplos de algo que he apuntado en azul, utilizo el lápiz para explicar con mis propias palabras a qué se refiere con ese algo que he escrito en azul. O si, por ejemplo, el profesor te explica, esto es así, y de repente dice, bueno, es así porque, por ejemplo, tal, y te da un ejemplo, yo ese ejemplo lo escribo en lápiz o lo escribo en portaminas porque así es mucho más sencillo. Además, para tomar apuntes, si tomáis los apuntes con un folio, también podemos utilizar una plantilla para que al escribir no se nos vaya lo que es la línea a Sebastopol, como digo yo. Entonces utilizo una plantilla, se puede utilizar una plantilla muy sencilla, simplemente con una hoja cuadriculada, que es mucho más fácil, y vamos haciendo las líneas en negro para que sea fácil de ver luego y lo ponemos debajo de la hoja. Ponemos un clip, ponemos una pinza o lo que queramos y ya está nuestra plantilla para escribir perfectamente y maravillosamente. Bueno, y en esto... Bueno, entonces aquí pues haciendo énfasis a lo que corresponde el uso de convenciones a través de los colores. Nosotros manejamos referencias lingüísticas y dentro de la referencia lingüística está la imagen y el color, ¿sí? No todos aprenden de la misma manera. Por ende, los colores también en sus tonalidades generan convenciones y esas convenciones se convierten en marcos de referencia lingüística. Bien, un momento por favor para concluir el tema de la toma de apuntes. Un momento, por favor, porque ustedes saben que el sistema hay que tenerle paciencia. Bueno, me indican si estoy proyectando. Sí, señora. Gracias. Son más comunes y cuando estamos en clase, en la universidad o en la academia, muchas veces no sabemos cuál es la mejor forma de tomar apuntes y este es uno de los vídeos que más me habéis pedido, así que voy a intentar resumir los diferentes métodos que he utilizado a lo largo de la vida, los métodos que son más comunes y por qué es mejor utilizar un método u otro según mi experiencia. Vamos a dividirlos en tres tipos. Tomar apuntes de todo lo que vaya diciendo el profesor, tomar apuntes de forma esquematizada, eligiendo determinadas frases o determinados conceptos y en tercer lugar, tomar apuntes siguiendo el método Cornell. Tomar apuntes de todo. Este método, como podéis deducir, consiste en tomar apuntes de todo y cuanto vaya diciendo el profesor. Lo malo de este método es que vais a tener que escribir muy rápido, que muchas veces cuando llegáis a casa no sabemos lo que hemos puesto en un determinado párrafo porque no sabemos, no hemos entendido nuestra letra de lo rápido que hablaba el profesor o muchas veces no somos capaces de pillar o de entender todo lo que ha dicho. Y mucha gente dice que no hay que utilizar este método porque muchas personas consideran que hay que entender lo que dice el profesor en clase y luego escribir con nuestras palabras lo que nosotros hemos entendido. Pero yo, personalmente, en mi propia experiencia, no me da tiempo a ese proceso de entender, de deducir y luego decir, ah, pues mira, él quiere decir esto y lo voy a escribir porque entonces ya se me ha acabado la clase y solo he escrito 2 líneas. No estoy de acuerdo, yo este método lo utilizo, sobre todo para aquellas asignaturas que no entiendo nada. Imaginaros que vais el primer día de clase a una asignatura de la que no tenéis conocimiento de nada. Esto es normal cuando entramos a la universidad o cuando entramos en un curso nuevo que tenemos una asignatura que no sabemos de qué está hablando. No podemos hacer ese proceso
de entender y luego pasar al papel lo que está diciendo, porque es que no entendemos. Entonces, por mucho que nos lo explique el profesor, y depende del profesor que nos toque, porque hay profesores que te lo explican bien, entonces sí que más o menos puedes hacerlo, pero es que muchas veces es explicarlo todo así, ¿vale? Y entonces me cuesta entenderlo. Así que yo apunto todo en ese tipo de asignaturas, porque luego ese proceso de voy a entender lo que pone aquí, voy a poder hacer el trabajo posterior, voy a poder hacer el esquema, voy a poder ponerme a estudiar bajo estos apuntes, ese proceso posterior lo vamos a hacer en casa. Una vez que ya estemos en casa, ya podemos leer todas las hojas, o sea, no tengáis ningún problema en apuntar todo lo que dice el profesor, por mucho que digan, no, en este momento no apuntéis, simplemente escuchadme y entenderlo. Pues a ver, todos los profesores dicen eso. Lo que ellos muchas veces quieren es que entendamos eso, porque es muy importante. En ese punto, bueno, sí que podríamos dejar de apuntar, escuchar y ya poner lo que nosotros hemos entendido. Pero ya os digo que este método lo utilizo mucho en aquellas asignaturas en las que voy a necesitar un gran trabajo posterior para poder hacer esquemas, para poder estudiar una asignatura que no entiendo muy bien. Utilizo el método de apuntar todo. O sea, es que no es un método, es simplemente apuntar todo. Para que sea más entendible nuestra letra, más legible, ¿vale? Utilizo abreviaturas, como creo que todo el mundo utilizamos a la hora de escribir apuntes. Por ejemplo, utilizo la X en vez de por, utilizo PQ en vez de por qué, utilizo Q en vez de qué, utilizo la raya del 7 para decir mente, es decir, igualmente o posteriormente, y luego ya me hago mis propias abreviaturas en función de tu asignatura. Es decir, por ejemplo, yo para producción utilizo P y la raya del mente, o para función lo mismo, F y la raya del mente. Sí que poco a poco es bueno que os vayáis cogiendo vuestras propias abreviaturas y que las apuntemos en una hoja. Pues, bueno, esto lo utilizo porque no, porque luego se nos va a olvidar. Así que recordad apuntar las abreviaturas en una hoja y sobre todo no utilizar las abreviaturas en los exámenes, que muchas veces me quitaban medio punto, una falta de ortografía, y 2, pues un punto entero, entonces ibas así bajando. No sé ahora cómo funciona, pero vamos, que faltas poquitas, porque si hacías muchas podías tener hasta un examen negativo, en plan de -2 por todas las faltas de ortografía que has cometido, así que tened cuidado. En segundo lugar, tomar apuntes de forma esquematizada. Esto quiere decir que nosotros entendemos más o menos lo que está diciendo el profesor y ya nos podemos hacer una cierta idea de lo que quiere decir, y así que simplemente anotamos las palabras clave, anotamos los verbos, anotamos determinadas cosas que luego nos pueden servir para utilizarlos en el trabajo posterior, en el trabajo en casa. Este método es muy útil cuando tú ya conoces la materia, cuando tú ya la dominas, cuando ya has estudiado ese tema y simplemente quieres remarcar aquellos aspectos clave que no te acuerdas o que es necesario remarcar o que son de examen. Porque a veces el profesor dice, esto va a entrar en el examen. A ver, esto entra, ¿vale? Si te lo dice el profesor es que entra. Entonces tienes que remarcarlo o tienes que apuntar lo que sea. Entonces esto es muy útil para eso, para el momento de repaso, para el momento de anotaciones, simplemente anotaciones clave, y cuando ya dominamos o cuando ya sabemos un poco el tema del que estamos hablando. Y por último, el método Cornell. Este método es muy conocido, seguro que lo habéis visto si alguna vez habéis buscado en internet métodos para escribir apuntes, seguro que habéis encontrado este método. Es muy conocido, consiste en dividir la hoja en 3 tercios y en el primer tercio hacemos una línea vertical. En la parte de abajo vamos a hacer una línea horizontal dejando un poco de espacio. ¿En qué consiste este método? En primer lugar, en la parte de la derecha, en los 2 tercios de la hoja, vamos a ir apuntando todos los apuntes que normalmente hacemos en una clase. Con ese recuadro vamos a trabajar durante la clase. En ese margen, digamos, de 1 tercio de la hoja, vamos a apuntar solo las palabras clave de lo que hemos apuntado en la parte de la derecha. Es decir, en un párrafo de 4 líneas sacamos 4 palabras clave, 2 palabras clave y las apuntamos en el apartado de la izquierda. Esto lo utilizo mucho para apuntar, por ejemplo, las palabras cuándo, quién, dónde, momento, hasta cuándo. Todas esas palabras las apunto en el apartado de la izquierda, porque así es mucho más fácil encontrar lo que queremos encontrar. Así simplemente en el apartado de la izquierda, cuando ya llevemos varios repasos, podemos utilizar simplemente ese apartado para repasar el tema, simplemente con esas palabras clave, con esas anotaciones, podemos repasar el tema sin necesidad de mirar todos los apuntes. Y por último, la parte de abajo se utiliza para hacer esquemas o resúmenes de lo que hemos apuntado en la parte de las anotaciones, es decir, en la parte más grande.
Entonces hacemos unos esquemas de 4 palabras clave, un esquema pequeño que simplemente sea necesario mirarlo y a partir de ese esquema podamos desarrollar toda la hoja. En eso consiste este método. Es un método muy intuitivo, es un método muy visual para con simplemente a golpe de vista podamos o bien mirar todos los apuntes que hayamos cogido o bien mirar las anotaciones que hayamos hecho al margen de la hoja o bien al final mirar el esquema para repasar todo lo que hayamos dado en ese día. Este método... Bien, entonces aquí ya podemos... ¡Oh, caramba! Se están pidiendo acceso. Bueno, listo. Entonces, con este método podemos reconocer pues la importancia de la toma de apuntes. Entonces, la recomendación más que todo en esta formación es la toma de apuntes, teniendo en cuenta que pues la formación se trata de habilidades lectoescritoras. Bien, entonces nos vamos al tema, estamos todavía en la agenda, nos vamos al tema de actividad lúdica. Entrenar tu cerebro, vamos a hacer un entrenamiento cerebral. ¿Ve? Entonces la idea es conectar los aprendices con la clase y todo ese trabajo que hicieron hasta las 5 de la tarde, toda esa gestión ahora que están en casa, todavía en la oficina, pues podamos conectar en este momento en la formación. La idea entonces es buscar que haya una atención permanente, evitar esa atención débil, atraer a nuestros aprendices a que haya una conexión entre mente y cuerpo. Entonces, vámonos para este momento. Les recomiendo, por favor, su participación. La participación es importante para tenerla en cuenta a la hora de las notas, ¿no? Entonces, somos formación y por tanto necesitamos de las notas para poder certificar. Bueno, miremos entonces en este momento colores, tonos de colores. Miremos a ver qué fotos podemos encontrar o qué imágenes podemos encontrar en los colores. Nosotros manejamos memoria espacial y dentro de esa memoria espacial también visualmente leemos. Observemos entonces qué hay aquí. Con gusto. Una tortuga. Bueno, gracias. Una tortuga, muy bien. Tortuga. Ok, gracias. En este, ¿qué ven? Ay, ¿Pelícano? Yo vi un caballo. ¿Una grulla? Flamengo. Como un flamingo, ¿sí? Flamengo. Ok, un flamingo. Flamengo. En ese, ¿qué ven? Un gato. Plato. Un gato y quizás una pelota. ¿Listo? Ok. Sigamos aquí. Vamos a seguir acá. Les recomiendo cerrar el micrófono, por favor, un momentito, mientras continuamos. Listo. Memoria, miremos a ver imágenes. Tenemos una mazorca, un zancudo, un arco iris, unas goticas de agua, una bota y una ranita. ¿Dónde estaba el zancudo? En la mitad. La mitad. ¿En el 2? Posición Dos. 2. El 2. El 2. El 2. El 2. Ok. Hagamos preguntas. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? 100 grados. 100 grados. Ok. Bueno, recuerde que estamos buscando que ustedes se conecten con la clase para poder empezar el tema. 100 grados, gracias, sí, correcto. ¿Dónde estaba la rana? De última. De últimas. En el sexto. Abajo a la derecha. Últimas. Memoria Abajo. visual. De última, el 6. Ok, El 6. gracias, sí. Otra pregunta, ¿cómo se llama la capa más externa de nuestro planeta? Hidrosfera. Atmósfera. 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 2 atmósfera. ¿Quién más? Atmósfera. Hidrosfera también. ¿Quién más? Atmósfera. Atmósfera, listo. Miremos la respuesta. La respuesta Atmósfera. es muy bien. Memoricemos. Nosotros somos visuales, necesitamos
reconocer el mundo a través de la imagen. Tenemos una ambulancia, la visa de una ciudad, un Castillo. un castillo, tenemos Un caballito. un carrusel, sí, un caballito, tenemos aquí un comodín. ¿Dónde estaba la iglesia? En el 6. Fue último. El 6. El 6. El 6. 6. Ok, pregunta, ¿qué contiene el núcleo de una célula? ADN. 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 Ok, ADN. todos ADN, vamos 3 y el resto, ¿qué nos dice? ADN. Uy, no necesito plasma. Ok, bueno, tiene ADN, ok, listo. Bueno, memoricemos unas huellitas, un paraguas, un sombrero de copas, un lápiz, un cuchillo, un diamante, una corona y la imagen de fuego. ¿Dónde estaba el cuchillo y la corona? El cuchillo. Primera, 3, sí, cuatro, Cuchillo abajo a la izquierda. 5. Y la corona. 1 y 3. La corona 7. La corona estaba en 5 y 7. 7. 2 y 7. 7. 3 y 7. 5 y 7. 5 y 7. 5 y 7. Ok, correcto, muy bien. Pregunta, ¿dónde es mayor la fuerza de gravedad? ¿En la Tierra o en la Luna? En la luna. La luna. En la luna. En la La luna. Tierra. La tierra. En la Tierra. La Tierra. tierra. La Tierra. La Tierra, La Tierra. Sí, en la Tierra. En la Tierra. Aterricemos a la Tierra. La tierra. Sí, en la luna de gravedad. ¿Dónde estaba el paraguas y Como el en la diamante? El paraguas. Uy, se me olvidó. Creo que es 2 y El 8. paraguas en Paraguas el 2. Paraguas 2. En el mirando. Creo que El es 2 y paraguas 8. 2 y 6. Paraguas 2. 2 y 6. 6, 6. 6. Sí, 2 y 6. 6, 6, 6, 6. Ok, Seis y muy dos. bien, gracias. Seis. Ok. Miremos tonos. Miremos niveles de tonos simples, regulares y un poco más difíciles. Vamos a observar, disculpe, no estoy en la sala, estoy en la diapositiva por si están alzando la mano. Entonces, bueno, vamos a mirar tonos de colores. ¿Cuál tono es diferente? 8. 8. El 8. Están timbrando. Perdón, no me puedo salir. Listo, 8. Muy bien, el 8. Continuemos. Pregunta, ¿cuál es el satélite natural de la Tierra? La luna. La luna. La luna. La La luna. La luna. luna. ¿Y los demás compañeros qué dicen? Luna. La luna. Bueno, Luna. ok, gracias, la luna. Esta vez sí es Sí. la luna. ¿Qué tono de La color? luna. El 3. El 3. 3. El 3. Es Correcto, el 3. Pregunta, ¿cómo se llama este instrumento? Imposible, no sé. abaco. 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 Abaco, fácil bueno, utilizamos con la escuela para contar. Muy bien. Tono de color diferente. 7. 7. 7, muy fácil, ¿cierto? El 7, muy bien. ¿Cuál de estas no es una parte del intestino delgado? Uy, no. ¿Y león? Y león. Y león. Y león. Y león. Y león. ¿Seguro? Yeyu. No es. Creemos. Sí. Nunca la he escuchado. intestino delgado. Ay. Yo no, como que sí. Es la C, es la C. ¿Seguro? Bueno, la respuesta es el recto. ¿Qué? Señorita. ¿Cómo es? Recto. Ok, listo. Tono diferente, ¿cuál? Uy, yo lo veo igual. El 10, el 9. Este está un poquito más difícil. El 8. El 7. Ay, no sé. El 10. El 10. El 1. Yo digo que Uno. el 7. Yo digo que el 7. Bueno, miremos la respuesta. La respuesta es el 10. Uy, no. Alguien sí lo dijo, el 10. ¿Listo? Sí. Vamos a concluir, ya los tengo más presentes. ¿Cuál es la causa más probable de la extinción de los dinosaurios? El asteroide. El impacto de un asteroide. La A, ok. ¿Quién más? ¿Están de La A. acuerdo todos? Claro. Ok, bueno, la respuesta Ah, no. Listo. La A. Tono diferente.
El 1. El 4. El 1. 4. El 10. 4. El No, 1. el 4, el 4. 4. 4. 4. 4. El 8. El Ay, compañero pero es el el 10 8. tiene una mancha. El Ay, 10. Bueno, El 10 tiene una mancha Una arriba. mancha. Pero en su celular. No, Rosa. es el 4, es el 4. respuesta es El 4. Celular. Ay, no. Cambia el El celular. computador se vio la mancha. Cómprame bueno, uno. bueno, chicos, concentrémonos. ¿Cuál es la, bueno, ya, ay, me hizo reír la compañera. ¿Cuál es la ciencia Ya sé. que estudia las propiedades Física. de La física. La física. La física. La física. Bueno, la respuesta correcta Física. es la física. La física. Ok. La física. ¿Qué ven aquí? 322. 32. 322. Correcto. 22. Pregunta, ¿cuál es la galaxia? ¿En Bueno, cuál ¿en qué galaxia se encuentra? En la Vía Láctea. En la En la B. láctea. Estamos La en B. Andrómeda. Vía Láctea. Vía Láctea. Bueno, listo. Ok. ¿Qué ven acá? 5.68. 568. 568. 68. Pregunta, ¿qué tipo tiene un electrón? Negativo. Negativa. Negativo. Yo ni la cargo en Negativa. el negativa. Bueno, Sin negativo. ayuda, Es Angie. correcto. Negativa. Sí, Giovanni, No ¿cuál pide es? ¿Cuáles son los elementos Sin ayuda. que descubierto por Marie Curie? No, Ya sé. no, el No, Curie fue señora. uno. Radio, yo creo que el radio. No, pero ya la del Curie Hay una Curie, los en esposos Netflix Curie. de la historia de ella. había uno de esos. Radio, No sé. ¿quién más? Yo no sé qué descubrió ella. Pues, No, el radio. ¿eh? No me suena. Radio. Sí, el Curie, la radio, mamá. Sí. La protagonista Radio. de la química. Ok. Bueno, finalizamos. Ya veo que están más conectados con la clase. Nos vamos para el tema. Vamos a dejar de jugar. Ahora Bueno, sí, Acabó el juego. ahora sí. bueno, Se está acabó el bueno. juego. Bueno, chicos, tema de hoy, pensar, hablar y escribir. Recuerden que están tomando nota. Pensar, hablar y escribir son 3 ejercicios distintos. Cada ejercicio pues obedece a unas normas simples, pero a la vez muy necesarias. Para hablar, pues tenemos que pensar. Para escribir, pues tenemos también que pensar. Por ende, es fundamental que haya un reconocimiento de la importancia de la escritura y la lectura, pero sin desconocer que necesitamos pensar también para poder ejercer esta gestión. Bueno, transmitir mensajes lo tenemos que hacer de forma clara, coherente, pero a la vez también contundentes. Por favor, cerramos micrófonos. Gracias. Bien, entonces, para muchas personas hablar se les complica la vida. Empieza un proceso de pronto pues, bastante difícil de pánico escénico. Entonces, hay unas recomendaciones que son muy importantes tenerlas en cuenta. El pánico escénico pues es un conglomerado de nerviosismo y de miedo, y a la vez cuando no estudiamos o a la vez cuando no preparamos la reunión, no preparamos un tema, pues podemos sufrir de esta situación. La idea entonces es facilitar la expresión haciéndolo de forma técnica. Y de forma técnica, uno de los ejercicios es procurar por tener o hacer respiración consciente. Esa respiración que nos permite ese fluido de oxígeno para que podamos, digamos, visualizar, recuperar la información y podamos tener estabilidad mental para poder ser emocionalmente fluidos a la hora de hablar. ¿Qué es leer? Leer consiste en cifrar. ¿Cifrar qué? Cifrar códigos. Las palabras están construidas o están relacionadas con morfemas, grafemas y lexemas. Los morfemas, los grafemas y los lexemas son sencillamente
digamos, las consonantes, las letras, ellas nos generan un código y ese código lo armamos o lo ciframos en nuestro referente lingüístico. Nosotros manejamos referencia lingüística. Bueno, por consecuencia o como consecuencia, la idea es reforzar esa información a través de la significación. ¿Por qué la invitación a leer? Para tener mayor vocabulario, para tener mejor o para ejercer una mejor ortografía y para evitar sustitución de palabras, porque la significación o los conceptos, ¿sí?, nos permiten no solamente conocer, sino también ampliar el vocabulario. La referencia lingüística es cifrar esos códigos a través de la significación para que lo pongamos en uso como estrategia clave. La idea entonces es evitar la subvocalización. Cuando vamos a leer tenemos que desprendernos de la voz o vocal acústica. ¿Qué significa esto? Que leemos para nosotros mismos. Eso significa que tenemos que desprendernos de ese mal hábito. A veces o en muchas ocasiones vamos a presentar un examen o están todos en una reunión, nos pasan un documento y hay personas que se leen a sí mismos, ¿sí? Esa es una mala estrategia o no se debe hacer este proceso. La invitación hoy es a eliminar la vocal acústica o la voz acústica y entendamos que nosotros como adultos tenemos que mejorar esa subvocalización sin mover la lengua, sin mover la boca, ni generar palabra. Por ejemplo, en muchas ocasiones se trabaja lectura fragmentada y esa lectura fragmentada se asocia con la imagen, ¿sí? Observamos una imagen y vamos construyendo palabra, ¿sí? Y a eso le llamamos redactar a través de una imagen. Por ejemplo, rosa, la imagen de la rosa. Rosa trabaja. Yo puedo decir, Rosa trabaja en el banco. Y voy construyendo. Rosa trabaja en el banco de sangre. Y continúo. Rosa trabaja en el banco de sangre vendiendo café. ¿Ve? Entonces, las imágenes nos permiten usualmente generar texto y generar palabra. Por tanto, es importante hacer uso de esa memoria visual y la memoria espacial. La invitación es a evitar lo que hacen los niños, ¿sí? O no volver a utilizar ese hábito. Los niños, ¿qué hacen? Observan, producen sonido acústico para escucharse a sí mismo de lo que está observando. Hay personas que continúan con ese hábito y ese hábito no les permite generar, digamos, comprensión, análisis. Eso en la edad primaria. Ya ahora que somos adultos, la idea es leer a través de la observación e imaginar. ¿Ok? Bueno, ya todos conocemos esta información según las investigaciones, no importa cómo están las palabras ubicadas, las palabras, por nosotros por tener memoria espacial, en este caso una referencia lingüística, pues esa referencia lingüística nos permite identificar el texto o la información que nos quieren dar. Entonces, no es que las palabras estén siempre bien ubicadas, sino que como tenemos una referencia lingüística a través de todo el recorrido de nuestra vida, se nos hace más fácil sustituir. Bueno, eso referente a la parte de hablar y escribir.
pero a la vez teniendo en cuenta que necesitamos pensar. En este momento, entonces, vamos a hacer la explicación de cómo escribir. ¿Cómo escribir bien? Bueno, nosotros aquí debemos tener en cuenta que es fundamental saber escribir de una forma correcta. Por tanto, en muchas ocasiones para unas personas es más fácil como para otras no. La tecnología nos ha ayudado quizás a algunos a adquirir mayor competencias como a otras a perderlas. La escritura refiere manejar competencias ortográficas y manejar, digamos, elementos fundamentales como es la cohesión y la coherencia. Cohesión y coherencia se refiere a hilar, a apuntar, a, digamos, a engranar esas palabras que necesitamos para poder redactar y escribir y poder tener insumos para poder hacer o desarrollar cierto texto. Cuando desarrollamos información, siempre lo hacemos en, digamos, en ideas principales e ideas secundarias, o en su defecto, tema principal y subtemas. Entonces, siempre de algo se deriva. Lo mismo pasa con la construcción de la escritura, ¿sí? Desarrollamos las ideas de acuerdo a la temática y siempre cuidando el proceso ortográfico, la cohesión y la coherencia. Pues lo ideal sería, o lo que siempre sucede, es que los empleados tienden a adecuar una estructura de lenguaje de acuerdo al lugar donde trabajan, ¿sí? Esa prosa se va estructurando de acuerdo al lugar, que los que trabajan en producción, los que trabajan en servicio al cliente, los que trabajan en asistencia administrativa, los que trabajan en facturación o en contabilidad. Entonces van adquiriendo esa prosa, ese vocabulario de acuerdo al desempeño que realizan. La finalidad, entonces, es poder adquirir ese lenguaje administrativo, pero que sea de forma clara, concisa, adecuada y obviamente relacionándolo con la exigencia de nuestros clientes y la exigencia de la gestión que desarrollamos. Hay unas características propias para aproximarnos a una buena redacción. Tenemos entonces, entre ellas, tenemos el estilo, cada cual tiene un estilo personal, el uso de la buena ortografía, la adecuación de las letras, la concisión, digamos, hacerlo de tal manera que coincida con las palabras y que esas palabras sean justas y adecuadas, la integridad, que no le falte nada ni le sobre, ¿sí? En los textos que se producen, el interés, que toda vez que escribamos esa información sea contundente y que sea clara y específica. Y pues la invitación a utilizar un lenguaje moderno, ya que con pues todos estos procesos de, digamos, competencia, pues en la actualidad hay muchas palabras, según la Real Academia de la Lengua Española, que se han ido modificando o se han ido modernizando. Bueno, vámonos entonces a la parte gramatical, que es la que pues más pues sufren las personas, por decirlo así. Nosotros en el lenguaje castellano tenemos que profundizar sobre la parte gramatical, así como en el inglés o en otra lengua. Miremos entonces temas relacionados como los pronombres. Los pronombres son palabras que señalan o sustituyen el nombre, ¿cierto? Entonces el nombre es Pedro y los pronombres son él y ellos. Hagamos un ejercicio. Esta es gramática de bachillerato, ¿no? Gramática de inclusive de primaria. Vamos a ver a ustedes cómo les va. Hagamos este ejercicio, por favor, escriben en el chat. Señale los pronombres en estos enunciados. ¿Cuál creen ustedes que son los pronombres? Hay 3 enunciados. El primero, este es el chico que me acompañó al museo.
El segundo, tengo pocos, necesito algunos nuevos. El tercero, él avanzó hacia uno de ellos con sus amigos. ¿Cuál creen ustedes que son los pronombres? Escriben en el chat. Vamos a dar un minutico. ¿Listo? ¿Quién desea participar? No importa si se equivocan, para eso estamos hoy. Gracias, con mucho gusto. Cuéntenos. ¿Quién desea participar? Pues en la primera pensaría yo que el pronombre es este, en la segunda algunos, en la tercera él y ellos. Sí, él está señalado o tildado y ellos. Ok, ¿quién más, por favor? Sí, gracias. En la Yo primera considero, faltó él. Ay, perdón, En perdón, la perdón. primera, él, aquí tiene la función de artículo. No Ah, se ya. considera pronombre. Es pronombre cuando está tildado o acentuado. Listo. Bueno, ¿quién más? yo En la considero que en primera, la primera, Sí. ¿quién Gracias habla? por participar. Viviana, dale. Gracias por participar. Bueno, ¿sí? Soy Valentina. Bueno, Valentina, cuéntanos. Bueno, en la primera oración considero que es este, en la segunda no habría y en la tercera él. En la segunda no habría y en la tercera él. Y yo creería que también ellos, ¿cierto? Bueno, listo. ¿Quién más desea participar? En el primero Sí, sería este. En sí, el segundo, algunos. Y en sí. y en la tercera oración irían dos, él y ellos. Bueno, gracias. Vamos a dar una explicación sencilla. Nuestra gramática de lengua castellana es muy amplia y es tan amplia que muchas veces algunos adverbios funcionan como pronombres. Recuerden que los pronombres también señalan cosas, no solamente personas. Entonces, dice, palabras como todo, poco, mucho, bastante, nada, algo, pueden funcionar como determinantes en el pronombre, ¿no? Entonces, mire la respuesta. Este, me, pocos, algunos, él, uno y ellos. Ok, para que lo tengan en cuenta. Determinantes adverbiales. Bueno, hagamos otro ejercicio. ¿Puedes Como hacer ya una hablamos pausita de ahí, los... porfa, para tomar nota? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Les voy contando. La grabación queda colgada en un canal de YouTube que se creó para las formaciones de trabajo en casa. ¿Sí? Estas formaciones nosotros las trabajamos directamente en el SENA en ambiente presencial, pero como estamos en esta contingencia todavía, algunas instituciones, algunas empresas, pues se creó un canal de YouTube y es ahí donde más adelante les voy a comentar dónde se encuentra el link para que puedan accesar a la información. Ustedes me dirán para continuar. Listo, yo ya tomé nota, no sé si Eso, faltará algo. podemos también tomar el pantallazo y luego pues también podemos ir tomando nota en la parte de abajo. Ok, bueno, como ya hablamos de los pronombres, ahora de los nombres. Es mucho más fácil. Dice, escoja la opción correcta. ¿Qué es un nombre? A, palabra que tiene lexema y morfema de número.
B, palabra variable que nombra a los seres y a las cosas. C, palabras que constituyen un nombre. Y C, palabra invariable que indica cantidad, lugar. La B. Ok. B. Ok, van dos compañeritas. ¿Qué dicen los B. demás? B, o 3, 4, La B. 5, ok, B. B. 7, 8. B. La respuesta correcta es la B, correcto. Palabra variable que nombra a los seres y a las cosas. Muy bien. Bueno, como ya vamos avanzando en la gramática sencilla, simple, entonces vámonos a buscar los verbos. Los verbos es el núcleo de la oración. Recordemos que el verbo es la función esencial o la columna vertebral, la que, digamos, sin el verbo no existe. Por favor, cerramos el micrófono un momentito. Gracias. Entonces, el verbo es la acción y el movimiento. El verbo es prácticamente referencia de ser humano, vida, ¿sí? Entonces, toda acción verbal exige un movimiento. Entonces, indica si estas palabras son verbos o nombres. No ponga la palabra en ningún contexto, además, así como está. Pueden escribir en el chat. Bueno, un minutico para que identifiquen nombres o verbos. Bueno, ¿quién desea participar? Verbos, amor, Sí. correr. Verbos, amor Sí, y amor, correr. Ok. ¿Quién más, por favor? Entonces su Yo merced pienso dijo que verbos ver. es amaste Verbos y pensó. amaste. Ajá. Y Bueno, pensó. verbo amaste y pensó. Ok. ¿Quién más? Yo pienso que los verbos son amaste, Sí. pensó y correr. Amaste, correr y pensó. Y pensó. Ok, sí. Yo creo que el verbo solo es correr. El verbo solo es correr, dice el compañero. Ok, listo. Bueno, ¿quién más? ¿Qué nos dice Erika? Erika Lorena. Para mí es amaste, Sí. pensó y correr. Pensó y correr. Ok, recuerden lo que les dije hace un momento. El verbo es la acción y el movimiento, ¿cierto? Todo verbo conjugado, perdón, toda palabra conjugada pertenece a un verbo. Listo, vamos a mirar las respuestas. Amaste, verbo, amor, nombre, pensamiento, nombre, pensó, verbo, correr, verbo, carrera, nombre. Ok, muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio para aquellos que todavía no estamos conectados o de pronto desean participar o no han participado. Vamos a dar un minutico. Entonces, escritura, temor, lectura, escribe, leía, temía. ¿Qué nos dice Jonathan Alexis Pérez? ¿Se encuentra? Claro, profe. Leía Bueno, ¿qué nos dice? verbo, Okay. tenía verbo, Leía, temía, ¿y qué más? temor nombre, lectura nombre, escritura nombre. Nombre, escritura nombre. Ok, listo. ¿Quién más? Gracias por participar. Los verbos son leía y temía, los demás son nombres. Ah, ok, mira, ok, muchas gracias. ¿Quién más? Los verbos son temía, leía y escribe.
Lectura, temor y escritura, nombres. Ah, ok, bueno, parece que los 3 primeros nombres y le entendí que los 3 últimos verbos. Listo. Sí, señora. Ok, miremos respuestas. Correcto, muy bien. Bueno, también quiero comentarles que toda esta gramática aparece en las pruebas, ¿no? En esas pruebas que ustedes o muchas personas presentan para la Comisión Nacional. A veces nos inscribimos o se inscriben a esas pruebas y muchas de ellas tropezamos por el tema de la gramática. Ok, bien. Vámonos entonces al tema de la corrección. Corrección, entonces, hablando de calidad. Corrección hablando de la parte redactora, en donde la idea es eliminar detalles relacionados con sustitución de letras o palabras, ¿sí? La corrección también nos permite generar generar fortaleza, pues a la hora de adquirir no solamente vocabulario, sino también ortografía. Compañeros, funcionarios, trabajadores. La ortografía es también una competencia. La ortografía es, digamos, esa competencia que se va adquiriendo en la medida que almacenamos información. Anteriormente, pues se hacían dictados. Hoy por hoy se llama comprensión lectora o comunicación para la comprensión. Bueno, hay un uso general en el idioma cuando se habla y cuando se escribe. Ese uso técnicamente se llama cacofonía. La cacofonía es la repetición de palabras o de letras muy repetidas y muy seguidas. ¿Qué nos pasa a nosotros o a los trabajadores cuando están redactando un documento? Que al momento de producir la redacción no tienen en cuenta que hay, digamos, sinónimos o palabras parecidas muy seguidas y eso hace que se provoque este término o vicio que se llama cacofonía. Bien, entonces este vicio escrito sí se puede utilizar en las técnicas de, digamos, para crear poesía, pero ya para digamos, la parte administrativa o la creación de documentación, pues no es el uso más adecuado. ¿Cómo eliminar la cacofonía? Se elimina utilizando sinónimos, antónimos y analogías, ¿sí? Y evitar la repetición de la palabra o si la necesitamos dentro del escrito, tenemos que dejarla más lejos para que no suene repetitivo en una instancia prudente en los párrafos para que cuando vayamos a leer no se produzca este término o repetición cacofónica. Bueno, todos sabemos que para poder crear un escrito, todo escrito, sea científico, administrativo, bueno, escritos fantasiosos, periodísticos, ¿sí? Historietas, todos requieren de qué? De introducción, nudo y desenlace. Es más, hasta para hablar, ¿sí? Para hablar necesitamos tener una introducción, damos un inicio, desarrollamos el tema y concluimos. ¿Listo? Bueno, vamos a ver entonces en este caso la concordancia. La concordancia se refiere, digamos, a esa accidentalidad gramatical entre género, número y persona, ¿sí? Muchas veces utilizamos las palabras o los términos, pero no tenemos en cuenta el género, el número y la persona. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que en los textos que vamos a producir tenga cierta concordancia, que esa concordancia nominal coincida con la cantidad, con el género masculino o femenino y con las cosas, ¿ve? Entonces, por ejemplo, a tus hijas las vi ayer. Entonces, si digo a tus hijas, pues quedaría mal porque en número no coincide con la cantidad.
Entonces, a eso le llamamos concordancia en el uso de los artículos. Los, las. Los artículos también deben coincidir a la hora de poder, digamos, gestionar una oración o una redacción en términos de obligatoriedad de accidente gramatical, en este caso género, número y persona. Esto referente a los verbos. Bueno, vámonos rápidamente a los adjetivos. Los adjetivos entonces son palabras que funcionan de forma simple, ¿sí? Los adjetivos sobre todo marcan o identifican claramente algo, ¿sí? Yo, bueno, en términos generales utilizamos muchísimo los adjetivos para hablar y para escribir. Los adjetivos señalan, califican, identifican y clarifican, ¿sí? Entonces, yo puedo decir hombre grande, hombre pequeño, lo estoy calificando, lo estoy adjetivando. A eso se refiere el adjetivo. Yo puedo decir casa, pero ¿cuál casa? Hay muchas casas. Entonces, adjetivo. Identifico casa grande, casa bonita, casa azul, casa verde. ¿Ve? Entonces, le estoy dando una calificación adjetiva a esa oración. Bueno, los adjetivos son, pues, además de identificar, señalar, nos permiten también clarificar en un texto el contenido. Hagamos un ejemplo, como ya reconocemos los nombres, ahora me hacen el favor y me reconocen los adjetivos. Clasifica en este listado de palabras cuáles son nombres y adjetivos. 2 minuticos. Y le pediría el favor a Juan Camilo Galarza, si se encuentra, si nos colabora. Y de una vez voy llamando a lista, en la medida que los voy llamando. Claro, sí, señora. Adjetivos, ¿Sí? considero que son pesado, ¿Sí? sincero ¿Sí? y presumido. Sincero, no Parece. sinceridad. Perdón, sinceridad. Sincero, ¿dónde está? Sí, sincero. Ah, sincero, discúlpeme. Sincero. Sí, señorita. Ok, gracias. Muy bien. Sincero. Entonces, tú hablas de adjetivo, ¿cierto? Adjetivo sincero, Sí, señora. presumido, Sincero, presumido y presumido, pesado. pesado. Bueno, ¿qué dicen los demás compañeritos? Yo le agregaría investigador. Investigador. Sí, yo también. Bueno. Sí, investigador también. No. Cita. Listo. Ese no. Ok. Bien. Sincero, presumido, investigador. Bueno, ok. Bueno, ¿quién más tiene un concepto diferente? María Angélica, ¿se encuentra? ¿Malagón? Sí, señora. ¿Qué dices tú? ¿De acuerdo? Esto, cambias algo? pesado. Ah, sí, pero sincero. Sería sincero y no sinceridad. Sí, claro, sincero. Ok. ¿Lo demás está bien para ti? Investigador, no. Ah, investigador, tú dices que no. Ok, No. listo. Entonces sería para ti sincero, Sí, señora. presumido, Pesado. ¿Cómo? pesado. Pesado, sí. Presumido. Investigador, no. Sí, claro. Ok, bueno, bien. Vamos a mirar la respuesta. Adjetivo. Estamos calificando. Sincero, alegría, pesado, presumido. Sinceridad, nombre, investigador, nombre, pesadez, nombre. ¿Ok? Bueno, hagamos otro ejercicio. Señale la serie formada por solo adjetivos. Tenemos A, B, C y D. ¿Cuál creen ustedes que en esa serie hay solo adjetivos? La B. Bueno, tú dices la B. ¿Quién más? B. ¿Qué nos dice Mónica? Mónica Alexandra Mayorga.
Mónica se desconectó porque tuvo problemas en la B. conexión y creo que la sacó de clase. Ah, carambas, ok. Néstor Javier Alvarado, ¿no se encuentra? No, Néstor. No, profe, ya no está en la clase. Dime, disculpa, no escuché. Él ya no va a estar en la clase, profe. Ah, ok, gracias. ¿Qué nos dice Jefferson? Jefferson Fernando Barreto. Hola. Sí, buenas noches. ¿Cuál crees tú? Señale la serie formada por adjetivos. Hay solo adjetivos en esa serie. ¿Crees? La B. B, ok. Bueno, ¿quién considera que es otra diferente a la B? John Jairo Mosquera, ¿se encuentra? ¿No está? Ok. Ingrid Joana Tobón. ¿Me escuchan? Sí, señor, te escucho. Ok, yo también considero que es la B, comestible, divertida, templado, podrido. Bueno, muchas gracias. Ingrid Joana Tobón, ¿se encuentra? Estoy aprovechando de una vez para llamar a lista. Bueno, ok. Y bueno, vamos a mirar la respuesta y seguimos participando. La respuesta es correcta, la B. Comestible, divertida, templado, podrido. Gracias. Bueno, vámonos a los sustantivos. Sustantivos también como referencia importante para componer o la función de la oración. Cerramos el micrófono, por favor. Gracias. Bueno, tenemos entonces el género, el número, ¿sí? Bueno, aquí es importante tener en cuenta que los sustantivos señalan cosas, lugares, personas o animales. El sustantivo se clasifica. Tenemos sustantivos propios, sustantivos comunes, sustantivos concretos y sustantivos abstractos. ¿Listo? Vamos a mirar el primero. El primero, que es el sustantivo propio, sirve para distinguir o individualizar a alguien, ¿cierto? En este caso, o algo, sea especie, lugar o cosa. Entonces, tenemos que el sustantivo propio tiene, digamos, una regla, por decirlo así, y la regla es que debe estar en mayúscula sostenida o en mayúscula inicial. Eso se refiere a los nombres propios o a las ciudades o lugares, ¿sí? O también en su defecto a palabras que por regla ortográfica debe estar en mayúscula inicial o en mayúscula sostenida, en el caso de los sustantivos. El sustantivo concreto. Los sustantivos concretos se refiere a objetos que existen realmente y que los sentidos lo identifican, los perciben, ¿cierto? En este caso, entonces, fácil, mesa, bolígrafo, perro, casa, gato, ¿cierto? Son objetos, animales o cosas tangibles que las podemos identificar fácil con nuestros sentidos. Tenemos los sustantivos abstractos, que son estos sustantivos o palabras que se perciben a través del sentido. Entonces, la soledad, la tristeza, el cariño, el amor, el odio, sí, la ternura. Bien, bueno. También el sustantivo común, que son sustantivos o palabras que generalizan, pero no puntualizan, digámoslo así, no identifican con facilidad a qué pertenecen o a qué, digamos, comunidad pertenece, por decirlo así. Entonces, nombran cosas, seres, animales, pero sin ninguna característica. Perros hay de muchas razas, aves de muchas
características, casas de muchas formas, ¿cierto? A eso se refiere el sustantivo común. Bueno, hagamos un ejercicio. ¿Qué tipo de sustantivos corresponde esta definición? Propio, común, abstracto y concreto. Entonces, el primero sirve para designar objetos que se perciben por los sentidos. ¿Ok? Abstracto. 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 ¿Sí? Abstracto. 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 ¿Vale? ¿También? Designa un ser diferenciándolo. Común. Misma Propio. clase. Propio. Común. Propio. Apropios. Propio. 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 Propio, dice. Propio. El tercero Propio. es singular, se refiere a un conjunto de seres iguales. Común. Es común. Bueno, Concreto. Común. y el último percibe, bueno, se percibe a través de los sentidos. Ah, no. No. El tercero es concreto y el cuarto es común. El último, común. Y este Común. concreto, Sí, ¿cierto? sí. Listo. Ok, bueno, vamos a mirar la respuesta. Dice, concreto, propio, común, abstracto. ¿Listo? Bueno, ok, gracias. Ya tenemos las respuestas aquí. Bueno, vámonos para la evidencia escrita. Yo tengo una pregunta. Con mucho gusto. ¿Puedes mostrarla? Esto porque el primero es concreto. Sirve para designar objetos que se Ahí perciben debe por los ser sentidos. abstracto. Sí, No, es que en la última dice, nombra las cosas que no se pueden percibir que con los no se sentidos. pueden percibir con los sentidos. Ujú. Por eso, entonces, no debería Por eso. ser abstracto. Por eso. Con los sentidos. Esas son todas las cosas mentales. Con los sentidos es abstracto. El Y primero es con no los con los sentidos. sentidos sería concreto, ¿no? concreto, sí, señora, estoy de acuerdo. Ajá. Sirve para designar objetos que se perciben con los sentidos. ¿Sí? Ahí es Concreto. abstracto, concreto. ¿Por qué? Porque es concreto porque lo toco, lo Porque es que observo. el enunciado dice que Lo sí dice. es para designar. Ajá. A ver, Por eso es concreto. Pero el último le dice que es para nombrar cosas que percibe con los. Ese sí sería abstracto. Mire, dice clase de sustantivos abstractos. Nombran a cosas que no se pueden percibir con los sentidos. Y esa es la última que nos están mencionando. Sí. ok, bueno, listo. Dieron su respuesta. Bueno, vámonos entonces para la prueba escrita. Bueno, la prueba escrita básicamente consiste en lo siguiente. Vamos a cerrar todas estas ventanas para ¿Me lo amaneció? señalar. Amárremelo bien, La amarra. cerramos los micrófonos, por favor. Gracias. Me lo echan los Cerremos micrófonos. Y cierro lo que me lleva. Cerremos micrófonos. Bueno, me paro acá para mirar. Niños, por favor, cerrar micrófonos. ¿Quién es este compañerito? Dice Roico, pero no sé quién es. Pues me daría pena quitarle el micrófono, pues lo ideal sería que lo haga. Ok, ya listo. Bueno, ya cerró micrófono, entonces me voy para la guía. La guía es la siguiente. Presentamos la guía. Esta guía se las voy a remitir apenas finalice la formación a través de sus correos electrónicos. La guía tiene la información general de las actividades que vamos a realizar. Tiene una presentación y dentro de la presentación tenemos la primera actividad. Vamos a hacerlo de forma ordenada. Dice, primero, van a hacer una portada. La portada debe, por favor, colocar la fecha de hoy. El nombre del curso se llama Redacción y Ortografía. Van a colocar el nombre completo y, por favor, su número de documento de identidad. Aquí van a colocar el nombre de su instructor y la portada la hacemos de esta manera de forma sencilla. Primero, portada. Segundo, los apuntes según el método explicado, que es el método Cornell, ¿ya? Tercero, van a hacer una consulta. La consulta es muy sencilla y pues tiene que ver con los sinónimos y los antónimos, que van a buscar clases, conceptos
ejemplos y lo asocian con imágenes. Bien, la consulta. Tercero. Cuarto, van a ingresar al canal de YouTube en donde tenemos colgadas todas los videos y las clases que vamos a desarrollar de aquí en adelante. El canal de YouTube pueden accesar a esta dirección. Entonces ya la tenemos aquí. Este es el canal de YouTube donde están todas las clases que hemos tenido desde en esta contingencia. Aquí colgaremos la clase de la empresa Royco. Bueno, entonces seguimos acá. Ingresan al canal de YouTube y van a hacer lo siguiente. Es obligatorio para desarrollar las actividades que ustedes conozcan este canal. Ahí van a hacer una actividad y van a buscar el video efecto de la lectura, lo van a ver, lo van a escuchar y van a dejar un comentario. ¿Cómo, digamos, evidencio este punto? Pues realizo el comentario en el canal, le tomo un pantallazo, una screenshot y la pego en el trabajo. ¿Listo? Hagamos de cuenta que ya participé y lo pegué en el trabajo. Y por último, vamos a hacer unas preguntas porque el tema de esta guía, disculpe que pase tan rápido, dice preguntas e interrogantes 1 e ingresar en el canal de YouTube. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Son 7 preguntas que vamos a desarrollar porque la formación de hoy se llama conciencia lectoescritora. Primera, dice, ¿cómo se podría incentivar el hábito de leer? Segunda, ¿cuál es la importancia de la elaboración de un texto? Tercera, ¿para qué le sirve a usted como estudiante y trabajador la lectoescritura? Cuarta, ¿qué importancia tiene el uso correcto de la ortografía en el proceso de comunicación a través de la escritura? Quinto, ¿qué es ortografía? Sexto, ¿para qué le sirve la ortografía al ser humano? Y por último, séptimo, ¿qué estrategias utilizaría para realizar la revisión de la ortografía en un texto? Por favor, como estas evidencias se van a colgar a la plataforma Territorio, necesitamos la bibliografía para, pues, respetar el tema de la derecho de autor. Entonces, nos vamos a ir a Territorio para que ustedes se den cuenta. Sena, portal, que ya tenemos acceso y ustedes también ya están asociados a la ruta de aprendizaje. Este es mi perfil como instructor, ustedes accesan aquí. Entonces, pues yo tengo un poquito más de funciones en la interfaz de la plataforma. Ustedes ingresan aquí donde dice LMS Sena, le dan clic al curso y buscan el curso. El curso de ustedes es este. La ficha es 24-25-469, desarrollo de habilidades cognitivas en proceso de lectoescritura. Y aquí está el link para que ustedes cuando desarrollen la evidencia la puedan colgar aquí. Dan clic aquí en este botón y suben su evidencia. ¿Listo? Entonces aquí los tenemos a todos ustedes para que suban la evidencia. En este momento pues no hay ningún intento porque pues estamos iniciando. ¿Ok? Preguntas. Ya conocían Territorio, ¿verdad? Yo sí tengo una pregunta. Además, o sea, dentro de Territorio, ¿hay actividades también por desarrollar o es solamente subirla? Por ahora únicamente es esta evidencia. Vamos trabajando una por una. Yo no entrego las evidencias en su totalidad. Por semana voy entregando la evidencia en la medida que se va socializando y se va explicando. Esta evidencia va hasta el 19 de octubre. Bien, eso significa que como nos encontramos, nos volvemos a encontrar, dice aquí, nos encontramos el 21.
¿sí? Nos volvemos a encontrar el 21. La evidencia debe estar colgada el 19. ¿Listo? ¿Preguntas? Por ahora no hay más evidencias. Es esta que les voy a enviar a sus correos electrónicos. Recapitulemos. Entonces, está la portada, los apuntes, la consulta, sinónimos, antónimos. Ingresamos al canal de YouTube, buscamos el video, efectos de la lectura, dejamos el comentario, pegamos el comentario para la evidencia y realizamos estas preguntas a través de una infografía. ¿Listo? La herramienta que van a utilizar para esquematizar el desarrollo de las preguntas es una infografía para poder exponerla dentro de 8 días. El trabajo es individual. Este trabajo es individual. Termina la actividad, fin de la actividad, finaliza la clase. ¿Qué preguntas tienen, por favor? Yo tengo una inquietud, instructora. ¿En qué formato subimos el trabajo? Y, Bueno, ¿y el formato... para todas las clases? Bueno, el formato es en PDF, ¿sí? Porque territorio o para subirlo más fácilmente y que no haya ningún bloqueo en el sistema, lo subimos en PDF, en un solo archivo si es preciso. ¿Cuál fue la otra pregunta? Que si este es el mismo link para todas las clases. Ah, sí, señora. El mismo link para todas las clases, recordando que las clases son, hoy 14, 21, 28, 4, 11, 18 y 25 de noviembre. Preciso todos los jueves en el horario de las 21 de las 18 a las 21. Listo. ¿Qué otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces aquí nos despedimos. Recuerden Una que... pregunta, instructora, una pregunta. En Angélica, caso de que tenga dudas, ¿cómo me puedo comunicar para preguntarle si en el proceso de hacer la tarea tengo alguna inquietud? Bueno, me gustaría que la veamos aquí y podamos resolverla. ¿Qué preguntas tienen? Quedé con la duda de la bibliografía cuando dijo que entrara a gracias. territorio, no entendí. Bueno, aquí sencillamente lo que estamos pidiendo es que toda la información que usted baje de la internet digamos, que tenga el aporte de la bibliografía, es decir, la webgrafía, de dónde sacó esa información. Ah, bueno, señora, Es muchas eso, nada gracias. más. Ah, bueno, Ok. gracias. ¿Qué otra pregunta, por favor? Aprovechemos que son las 7:46, nos faltan 15 minuticos para finalizar la clase. ¿Qué preguntas pueden surgir en este momento? Bueno, importante manifestarles que deben suscribirse al canal para tener mayor acceso a la información, ¿vale? Entonces, dudas, inquietudes, también las podemos dejar en el canal y podemos volver a recapitular con el video que vamos a colgar en este momento, finalizando la formación de la grabación de la clase. Instructora, yo tengo una pregunta. ¿El Claro que sí. acceso a la plataforma es por el correo electrónico y la contraseña? No la toca generar una nueva contraseña. Voy para acá. Voy a cerrar acá y me quedo con una sola pestaña para dar la información. Bueno, el acceso a territorio es a través de Sena Sofía Plus. En este momento usted ya debe tener acceso porque ya se encuentra adherido a la formación. La formación de ustedes es esta, ¿sí? Voy a buscarla aquí. La ficha es 64. Entonces, usted ya debe tener acceso a la plataforma. Lo que pasa es que tiene que ingresar a Sena Sofía Plus, como yo lo haría en este momento. Permítame, voy a hacerlo en este momento. Entonces, acá, ingreso al portal Sena Sofía Plus, ingreso, ¿listo? Ingreso. Pues en este caso yo ingreso inmediatamente porque ya tengo guardada la clave.
¿sí? Y pues lo hago con mi número de cédula. Entonces ustedes deben accesar a Sofía Plus para que tengan acceso al territorio en LMS. Dan aquí en la parte de abajo o aquí. Pueden accesar, ¿listo? Aquí es prácticamente lo mismo. Consultar fichas. A mí me aparecen muchas fichas porque soy instructor. Yo doy clase en todas estas fichas. Bien, a ustedes les aparece este nombre que es mi formación. Bien, entonces ahí damos clic en este icono, volvemos a colocar la contraseña, el número de documento y accesamos a la interfaz de territorio. Estos son todos los cursos que tengo, a usted solamente le va a aparecer este, o si está en este momento estudiando en el SENA, pues le va a aparecer la titulada. Este es el curso. Entonces usted accesa aquí y llega a la plataforma. Aquí está la presentación y el envío, el link para que envíen la evidencia. Lo hacen en este botón o en este icono. ¿Listo? Tienen que hacer el ejercicio de ingresar a Sena Sofía Plus. Si no tienen la contraseña, deben solicitar la contraseña. Tienen que restablecerla y el sistema le permite restablecerla. Ahí están los pasos para poder restablecer la contraseña y tener acceso a territorio. ¿Qué otra pregunta? Instructora, yo ya logré ingresar ahí a Territorium, pero ahí dice que la evidencia se debe entregar plazo hasta el 19 de octubre. Sí, señora, hay plazo hasta el 19. ¿Sí es correcto? Gracias. Aquí, 19 de octubre, es correcto. Bien. Sugiero que no esperen hasta el último momento porque la plataforma falla. Entonces, ojalá el 19, pues antes de las 11 de la mañana o el 18. ¿Qué otras preguntas para poder cerrar la clase? Bueno, listo. Si no hay preguntas, nos vamos con el llamado a lista rapidillo porque no a todos los he llamado a lista. Un momento, por favor. En la medida que voy llamando a lista, se pueden ir retirando. Si no hay más preguntas. Entonces, reporte de asistencia mes de octubre, ficha de caracterización 24-25-469, nombre del programa, desarrollo de habilidades cognitivas en proceso de lectoescritura. Preguntamos por favor, atiendan llamado a lista. Andrés Mauricio. Sí, señora, buenas noches. Buenas noches, gracias, hasta luego. Muy bien, ok. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo Jiménez. ¿No está? Ok. 14. César David. ¿No está? Ok. Cristian Julián. Cristian Julián. Seguimos con Edwin Iván Berrio. Él no se pudo conectar, profe, porque tuvo problemas con el internet. Ok, pero igual hay que colocar la inasistencia. Erika Lorena. Aquí estoy. Gracias, hasta luego, Erika. Hasta luego. Ya un momento, ya les digo. Ok, seguimos con Filadelfo. Sí, buenas noches. Buenas noches, gracias, hasta luego. Freddy Marcelo. Hasta luego. Freddy Marcelo. Ingrid Joana. Tobón. Jonathan. Alexis. Presente, profe. Gracias, hasta luego. John Jairo. Buenas noches, gracias. Bueno, hasta luego, gracias a ti. José Vicente. Buenas noches, gracias. Ok, José Vicente. Sí, señora, buenas noches. Ok, bueno, gracias, buenas noches, hasta luego. Permítame, voy a corregir. Bueno, seguimos con Juan Camilo. Presente, señora. Hasta luego. Hasta luego, Juan Camilo. Juan Carlos.
Juan Sebastián Mejía. Julián Andrés. Julián Camilo. Sí, señora, buenas noches. Bueno, hasta luego. Julio Ernesto. Sí, señora, buenas noches, gracias. Buenas noches, hasta luego. Lida González. Sí, señora. Gracias, hasta luego, Lida. Lina. Chao, profe. Chao, Presente, Lina. muchas gracias, buenas Hasta noches. luego, buenas noches. Y Lina Paola. Ah, disculpe, seguimos Buenas aquí. noches, gracias. Hasta luego, gracias a ti. María Angélica. Buenas noches. Gracias, hasta luego, María Angélica. Hasta luego, profe. Bueno, Mónica Alexandra. Mónica fue la que se conectó, pero por conexión se salió de clase. Ah, ok, gracias. Néstor Javier. Él ya no asiste. Sí, carambas. Bueno, Richard, voy a señalar acá de una vez para no volverlo a nombrar. Richard Augusto. ¿No está? Bueno, seguimos con Rosalvina. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, gracias Rosalvina, hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, gracias a ti. Sandra Viviana. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Sandra, hasta luego. Santiago. Aquí estoy, buenas noches, hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Walter Montealegre. Sí, señora, buenas noches. Bueno, hasta luego, Walter, que estés muy bien. Wilson. Presente. Wilson, hasta luego. Y por último, luego. Jefferson Fernando. Presente. Wilson, perdón, sí, aquí estamos con Jefferson. Jefferson, gracias, hasta luego. Bueno, es todo, muchas gracias. Que estén muy bien, feliz noche. ¿Alguien me faltó por llamar? Gracias, igualmente. ¿Quién me faltó por llamar, por favor? ¿Ninguno? Bueno, gracias. Me voy a desconectar. Hasta luego.